febrero del año 2025. Una crisis sin precedentes se cernía sobre el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche. El destino de la base pendía de un hilo, sujeto al éxito de un ejercicio de desembarco anfibio en cooperación internacional. Era un momento de vida o muerte. Si la maniobra se concretaba, la unidad sobreviviría; si fracasaba, una reorganización estructural dispersaría a todo su personal. Pero en medio de esa tensión, un problema aún mayor estalló. El intérprete asignado se había desplomado repentinamente. El general extranjero, furioso, anunció su retirada, mientras los altos mandos, los capitanes y contraalmirantes, se enfrascaban en una batalla mezquina por salvar su propio prestigio. Nadie buscaba una solución real. Y fue justo en ese instante. Desde un rincón del pasillo, una voz temblorosa resonó. «Yo puedo traducir». En ese momento, todas las miradas se giraron hacia él. Los rostros reflejaban una incredulidad absoluta. ¿Un simple recluta? ¿De dónde sacas el valor? Un pinche lustrabotas que no sabe ni dónde está parado va a meterse en asuntos internacionales. Maldito loco. Por culpa de tipos como este, la unidad entera quedará en ridículo. Los insultos y las burlas caían sobre él como una lluvia helada. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía que esa sola frase lo cambiaría todo. Esta es la historia de cómo los adultos, atrapados en la jaula de su propio orgullo, se desmoronan, y de cómo un solo hombre valiente puede obrar un milagro. A las 5 de la madrugada, un viento cargado de humedad y salitre soplaba tras los barracones del Centro de Adiestramiento en Campeche. La costa del Golfo de México, incluso en febrero, se aferraba a un calor pegajoso, un preludio del infierno que sería el verano. Javier Ríos estaba en cuclillas sobre el suelo de cemento, lustrando unas botas de combate. El dorso de las manos de aquel joven de 20 años estaba agrietado por el frío de la noche anterior y el trabajo rudo. Pequeñas fisuras sangraban, formando costras oscuras. En sus palmas, las manchas de grasa negra para calzado se habían incrustado tan profundamente que parecían parte de su piel. Javier exhaló un vaho cálido y volvió a frotar la punta de la bota con un trapo. «Será suficiente», murmuró para sí, aunque sabía perfectamente que no estaba perfecto. Y si no estaba perfecto, se desataría otro escándalo. Él no sabía cómo defender su honor, o más bien, había aprendido por la experiencia que enfrentarse con orgullo solo le traería un dolor mayor. La cara de Mateo Vargas se asomó por el resquicio de la puerta del barracón. A sus 21 años, ya se comportaba como un veterano. La sonrisa burlona que colgaba de sus labios enfriaba aún más el aire de la madrugada. «¿Qué onda, Javiercito?», la voz de Mateo estaba cargada de malicia. «Tú sigue así toda tu vida. Calladito te ves más bonito». Javier no levantó la cabeza. Siguió lustrando las botas en silencio. Sabía que cualquier respuesta solo provocaría un torrente de insultos peores. El silencio era su mejor defensa. «¿Qué, no contestas?» «Ah, claro, el mudo». Mateo soltó una carcajada y entró de nuevo al barracón. Su risa resonó por el pasillo. Los hombros de Javier temblaron ligeramente. No era por la rabia, sino por la tristeza. ¿Por qué siempre tenía que ser tratado así? ¿Acaso por ser callado, por no saber imponerse, merecía ser pisoteado de esa manera? Javier apretó los labios con fuerza. Justo en ese momento, la voz metálica de un altavoz rasgó el silencio. «Atención, todo el personal, formación de emergencia. La delegación asesora para el ejercicio de desembarco anfibio internacional llegará en 3 horas. Repito». El anuncio sacudió todo el campamento. Javier se limpió las manos manchadas de grasa en los pantalones y se levantó lentamente. Ejercicio de desembarco anfibio internacional. Dentro de los barracones ya se escuchaban murmullos. «Si se logra el ejercicio, nuestra base se salva, ¿verdad? Pero si se cancela, dicen que hay reorganización. Nos mandarían a todos a la mierda, a la frontera o a la sierra». «Carajo. Ya valió madre entonces».
Las voces ansiosas de los reclutas se filtraban hasta el pasillo. Javier conocía esos rumores. Si el ejercicio se concretaba, el centro de entrenamiento continuaría operando, si no, la unidad se disolvería y todos serían reasignados. Javier se apoyó en la pared del barracón. El frío del cemento le caló la espalda. La idea de que la unidad se disolviera le provocaba un vértigo repentino. A pesar de todo, este era el único lugar donde sentía que podía sobrevivir. ¿Podré yo ser alguien que salve a otros? Era una pregunta que Javier se hacía constantemente, una duda que afloraba sobre todo en los momentos de mayor dificultad y desesperación. Y con esa pregunta, siempre acudía a su memoria la voz de su padre, grabada en unas viejas cintas de casete que su madre, Laura, mantenía escondidas. Las palabras salvan vidas. Era la voz de Arturo Ríos, su padre. Había sido oficial traductor en una misión de paz en Haití, y había muerto en acto de servicio a los 29 años, antes de que Javier naciera. La figura de su padre solo existía para él en el sonido desgastado de aquellas cintas. Su madre se derrumbaba cada vez que hablaba de él, por eso había ocultado deliberadamente todo lo relacionado con Arturo. Pero Javier, a escondidas, había crecido escuchando esas grabaciones. A través de la voz de su padre aprendió fragmentos de varios idiomas y encontró consuelo en ellos. Javier palpó la vieja placa de identificación que llevaba en el bolsillo. Era una reliquia de su padre que su madre le había dado a escondidas. El frío metal contra la yema de sus dedos le devolvió un poco de calma. «Formación». Se escuchó un grito a lo lejos. Javier se ató rápidamente los cordones de las botas y entró en el barracón. Los reclutas se movían con prisa, la tensión palpable en sus rostros. Mateo Vargas, al pasar, chocó deliberadamente su hombro contra el de Javier con fuerza. «Hoy quédate calladito, ¿entiendes? Si un tipo como tú abre la boca, solo va a avergonzar a la unidad». Javier no dijo nada. Pero en lo más profundo de su ser, otra voz susurraba. Era la de su padre. No son las armas las que salvan a la gente, hijo. Son las palabras. Mientras caminaba por el pasillo, Javier se detuvo de repente. Un extraño presentimiento le oprimió el pecho. Sentía que algo importante iba a suceder hoy. Bueno o malo. Aún no podía saberlo, pero tenía la certeza de que no sería un día ordinario. Afuera, el viento húmedo seguía soplando, y desde el final del pasillo llegaba el eco de pasos apresurados. A las 8 de la mañana, el pasillo del cuartel general del centro de adiestramiento parecía un campo de batalla. Los oficiales de alto rango corrían de un lado a otro, abrazando fajos de documentos. Faltaban menos de 2 horas para la llegada de la delegación asesora. El teniente de navío Diego Alarcón irrumpió en los dormitorios. A sus 39 años, como comandante de compañía, era el responsable directo de los nuevos reclutas. Aunque solía parecer un hombre de principios, en realidad, el miedo a que la unidad se desmoronara lo volvía aún más estricto. «Órale, cabrones, pónganse las pilas», la voz del teniente Alarcón resonó en el dormitorio. Los reclutas se pusieron de pie de un salto. «Si no está todo listo antes de que llegue la delegación, ustedes serán los responsables, ¿entendido?». Javier observaba la escena sentado en el borde de su litera. El rostro del teniente Alarcón mostraba arrugas más profundas de lo habitual, una clara señal de su ansiedad. Fue en ese preciso instante. Se oyeron pasos apresurados en el pasillo. Un subalterno llegó corriendo, sin aliento. «Mi teniente, tenemos un problema grave». «¿Qué pasa ahora?». El intérprete se desplomó cerca de la entrada principal. Un silencio denso cayó sobre el dormitorio. Javier también levantó la cabeza. ¿El intérprete se había desplomado? El rostro del teniente Alarcón se puso pálido como el papel. ¿Qué acabas de decir? Parece una apendicitis aguda. Ya lo trasladaron al hospital naval. Alarcón se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo demonios iban a llevar a cabo la reunión de cooperación internacional sin un intérprete? Maldita sea. Corrió directamente hacia el cuartel general.
Los reclutas se miraban unos a otros, murmurando. Sin intérprete, ¿qué hacemos? Ya valió madre. De verdad. Javier sintió una opresión en el pecho. Intuyó que algo muy grave estaba sucediendo. En la sala de operaciones del cuartel general, el caos era aún mayor. El capitán de corbeta Héctor Solís, jefe de operaciones, golpeó al escritorio y se levantó de un salto. A sus 45 años, era un hombre que vivía por y para el honor y los resultados. Lo que más temía en el mundo era quedar en ridículo frente a una delegación extranjera. ¿Pero qué carajos es esto? La voz del capitán Solís hizo temblar la sala. Los demás oficiales contuvieron la respiración. Mi capitán, intentaremos conseguir otro intérprete de urgencia. ¿De urgencia? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Creen que se puede conseguir un traductor de árabe en menos de 2 horas en medio de la nada? El rostro de Solís cambiaba de color, del rojo al morado. Si hoy fracasaban, sería el fin. La base se disolvería y su carrera sufriría un golpe devastador. Si hoy fracasamos, se acaba todo. Les queda claro a todos, su voz se volvió gélida. Decidan ahora mismo quién va a asumir la responsabilidad. La atmósfera en la sala de operaciones se congeló. Los oficiales se limitaban a mirarse entre sí. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Era extraño. Aquellos hombres, que normalmente colaboraban de manera aceptable, de repente empezaron a recelar unos de otros. El deseo de proteger su propio honor se había convertido en un cuchillo que abría una brecha entre ellos. Debe haber alguna solución, dijo un oficial con cautela, pero los demás apenas asintieron con la cabeza. Si hubiera una solución, ya la habríamos encontrado, cortó Solís con frialdad. Su mirada ya buscaba un chivo expiatorio. Si esta situación no se resuelve, alguien tendrá que pagar las consecuencias. De eso pueden estar seguros. Javier, desde el pasillo del dormitorio, observaba a lo lejos aquel torbellino. Las voces que llegaban desde el cuartel general eran cada vez más agudas. El aire se sentía pesado. Todos hablaban menos y se lanzaban miradas que delegaban la culpa. No se veían como personas, sino como herramientas para resolver un problema o como víctimas para sacrificar. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Tuvo el presentimiento de que hoy, sin duda, alguien sería sacrificado. Y era muy probable que ese alguien fuera una persona débil e incapaz de defenderse, como él. Desde el final del pasillo se oyó otra carrera de pasos urgentes. El tiempo para la llegada de la delegación se agotaba, pero la solución seguía sin aparecer. Javier volvió a tocar la placa de su padre en el bolsillo. El metal frío le rozó los dedos, pero esta vez no le trajo consuelo. Esto no era un simple contratiempo. No era solo un intérprete que se había desmayado, eran el miedo y el egoísmo ocultos en el corazón de los hombres, estallando todos a la vez. La ansiedad se dibujó en el rostro de Javier. A las 3 de la tarde en punto, 2 sedanes negros se detuvieron en la entrada principal del centro de adiestramiento. La delegación de la Marina Real Saudí había llegado. Del primer vehículo descendió el general Farid al-Jamil. A sus 52 años, era un hombre alto, de hombros anchos, con el físico típico de un militar de carrera. El capitán de corbeta Héctor Solís salió apresuradamente a recibirlo. Con una sonrisa forzada, le tendió la mano. Welcome, welcome, intentó decir en inglés, pero sonó torpe y fuera de lugar. El general al-Jamil lo observó por un momento y luego asintió con la cabeza. Se trasladaron a la sala de juntas del cuartel general. Los oficiales mexicanos se sentaron a un lado de la mesa, y el general al-Jamil y su séquito se sentaron enfrente. Y ahí empezó el problema. Tan pronto como el general al-Jamil abrió la boca, su voz resonó con dureza. Hablaba en árabe, pero su tono era notablemente fuerte. Los rostros de sus ayudantes también estaban rígidos. Héctor Solís estaba desconcertado. Sin intérprete, no entendía una sola palabra. Forzó una sonrisa y se limitó a asentir. Sí, sí, ah. Intentó aguantar la situación mezclando gestos, pero había un límite.
La expresión del general Al-Jamil se endurecía por momentos y su voz se volvía cada vez más áspera. Un oficial sentado a su lado le susurró al oído a otro: «Ese tipo está muy enojado. Escucha su voz. Parece que algo le molestó mucho». El comentario se extendió silenciosamente por la sala. Los murmullos comenzaron entre los oficiales. «¿Qué pasa? ¿Por qué se pone así desde el principio? ¿Hicimos algo mal?». El sudor perlaba la frente del capitán Solís. La situación empeoraba a cada segundo. El general Al-Jamil continuaba hablando en un tono enérgico, pero nadie podía comprender el contenido de sus palabras. «De verdad creo que está furioso», comentó un oficial con cautela. La atmósfera se volvió gélida rápidamente. De repente, el general Al-Jamil se levantó de su asiento. Sus ayudantes lo imitaron. Era evidente que tenían la intención de marcharse. «No, no. Espere un momento, por favor». Héctor Solís se levantó de un salto y extendió las manos, pero el general Al-Jamil ya caminaba hacia la puerta de la sala de juntas. «Mierda, esto se fue al carajo», murmuró un oficial en voz baja. Todos los rostros estaban pálidos. El general Al-Jamil salió al pasillo, seguido por sus ayudantes. Los oficiales mexicanos, sin saber qué hacer, lo siguieron. Fue en ese preciso instante. Javier, que estaba trapeando el suelo en un extremo del pasillo, escuchó aquella voz. Era el idioma que había oído innumerables veces en las viejas cintas de su padre. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Podía entender las palabras del general Al-Jamil. No era ira. Lo que había en esa voz áspera era sed y una sensación de ofensa. «¿Por qué nos hacen esperar 30 minutos y no nos ofrecen ni un vaso de agua? ¿Es esta la cortesía de un soldado? ¿Acaso nos están despreciando?». El general Al-Jamil no estaba enojado. Estaba expresando su decepción, pidiendo que se respetara una cortesía básica. También había mencionado que tenía sed y se quejó de la larga espera. El corazón de Javier dio un vuelco. Él podía resolver todo este malentendido. Era un problema simple. Un vaso de agua y una disculpa formal serían suficientes. Pero había un problema. Para solucionar esta situación, tendría que hablar frente a todos. ¿Qué pasaría si el recluta que hasta ahora solo lustraba botas en silencio de repente se ofreciera a traducir? El recuerdo de la burla de Mateo Vargas le vino a la mente. También visualizó la mirada fría del capitán Solís. Si un simple recluta como él intervenía, podría empeorar las cosas. «Si hablo, puedo salvar la situación», se dijo Javier por dentro. «Pero en el momento en que hable, podría ser mi fin». El miedo y la conciencia chocaron frontalmente. El general Al-Jamil ya caminaba hacia la entrada principal. La expresión de sus ayudantes también se había enfriado. Héctor Solís lo seguía, haciendo gestos inútiles. La barrera del idioma era alta, y el malentendido se profundizaba cada vez más. El trapeador en las manos de Javier temblaba. La voz de su padre resonaba en sus oídos. Las palabras salvan vidas. Pero al mismo tiempo, sentía el peso de la realidad. El miedo a que, si hablaba de forma equivocada, pudiera ser él quien acabara destruido. Los pasos del general Al-Jamil se aceleraban. Parecía decidido a marcharse. Si lo hacía, la base sería desmantelada y todos se dispersarían. Desde un rincón del pasillo, Javier observaba la escena, temblando de pies a cabeza. El momento de la elección había llegado. Javier apretó con fuerza el mango del trapeador que sostenía. La figura del general Al-Jamil, caminando decidido hacia la entrada, se clavó en sus ojos. Si lo dejaba ir, todo habría terminado. En ese instante, los pies de Javier se movieron por sí solos. Dio un paso hacia el centro del pasillo. «Yo puedo traducir». Su voz temblaba, pero fue clara. Todos en el pasillo se volvieron para mirarlo. El aire pareció solidificarse. El capitán de corbeta Héctor Solís fue el primero en reaccionar. Su rostro se encendió de un rojo intenso. «¿Qué?
¿Un recluta? ¿De dónde sacas el valor? Su voz, una mezcla de ira y desconcierto, llenó el pasillo. ¿Quién te crees que eres para meterte? Mateo Vargas soltó una carcajada a sus espaldas. El Lustrabota se cree traductor de la ONU. ¿Se volvió loco? Los otros reclutas comenzaron a murmurar. Se escuchó la risa ahogada de alguien. El teniente de navío Diego Alarcón se acercó con una expresión de pánico. Temía que la unidad sufriera una humillación aún mayor. Ríos, regresa a tu puesto y espera órdenes. Ahora. La voz del teniente sonaba desesperada. Javier estuvo a punto de retroceder, pero se detuvo. Si se callaba ahora, ¿qué pasaría? La base se desmoronaría, y todos se culparían unos a otros, volviéndose aún más crueles. Alguien volvería a ser el chivo expiatorio, y ese alguien probablemente sería una persona débil como él. Mi capitán, lo que el general está diciendo, intentó decir Javier de nuevo. Cállate, estalló el grito de Héctor Solís. ¿Quién te crees que eres para intervenir? Un simple novato. Los hombros de Javier se encogieron. Pero no podía rendirse. El general no está enojado, sino que... Este tipo está completamente loco. Mateo Vargas se adelantó y empujó a Javier por el hombro. Por culpa de imbéciles como tú, toda la unidad queda en ridículo. Javier trastabilló. El trapeador que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. Entendido. Me retiro. Pero el general Al-Jamil se había detenido. Había algo diferente en su mirada mientras observaba a Javier. Una especie de curiosidad. Sin embargo, Héctor Solís ya estaba fuera de control. ¿Sabes lo que pasa cuando un tipo como tú se mete donde no le llaman? Por tu culpa, todos salimos perjudicados. El rostro de Javier se volvió pálido. Lo siento. ¿Crees que con un «lo siento» se arregla todo? Un tipo como tú debería pasarse la vida en un rincón con la boca cerrada. Las palabras de Solís apuñalaron el pecho de Javier. Las miradas de los demás eran como témpanos de hielo. Nadie lo defendió. Teniente Alarcón, aísle a este hombre por ahora. A sus órdenes, mi capitán. Diego Alarcón agarró a Javier del brazo. Vamos. Javier fue arrastrado con la cabeza gacha. Detrás de él, el general Al-Jamil seguía observando, pero nadie se percató de su mirada. De vuelta en el dormitorio, Javier se dejó caer en su litera. Todo su cuerpo temblaba. No sabía si era por la ira o la desesperación. ¿Por qué lo hice?, se escapó un murmullo. Se sintió increíblemente estúpido. Mateo Vargas entró detrás de él. ¿Ves? ¿Ves lo patético que eres? Sigue así toda tu vida. Su risa burlona resonó en sus oídos. Javier cerró los ojos. Afuera, el alboroto continuaba. El general Al-Jamil seguramente se habría marchado. La base sería desmantelada. Todo habría terminado. Javier palpó la placa de su padre en el bolsillo. El frío metal le tocó la punta de los dedos. Dijiste que las palabras salvan vidas, un nudo se le formó en la garganta. Pero yo no pude hacer nada. Las lágrimas asomaron a sus ojos. El corazón de aquel joven de 20 años parecía hacerse añicos. Pero entonces, algo cambió. La mirada de Javier comenzó a transformarse lentamente. En medio de la desesperación, algo más estaba empezando a arder. No, su voz fue un susurro, pero firme. No puede terminar así. Javier levantó la cabeza. Una nueva determinación brillaba en sus ojos. Se había derrumbado, pero en medio de las ruinas, parecía haber encontrado algo más sólido. Voy a levantarme de nuevo. Su mirada había cambiado por completo. Una hora más tarde, la sala de juntas estaba de nuevo ocupada. El general Farid Al-Jamil estaba sentado en su lugar, y los oficiales mexicanos, con rostros tensos, lo rodeaban. Y en una silla al final de la mesa, Javier estaba sentado en silencio.
El contraalmirante Alejandro Valdivia abrió la puerta y entró en la sala. A sus 56 años, era un hombre alto y de hombros anchos. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, y su mirada, aunque fría, escondía una sombra pesada. Comencemos. La voz de Valdivia era baja y serena. Como comandante de la brigada, había liderado la unidad durante más de 20 años. En apariencia, había protegido la base con un férreo sentido del honor y una frialdad implacable, pero en su interior, una herida que nadie conocía supuraba. Javier levantó lentamente la cabeza. El general Al-Jamil comenzó a hablar, y Javier, con cautela, empezó a traducir. El general dice que desea discutir de nuevo el programa de hoy. Su voz temblaba. No era perfecto. A veces tartamudeaba y le pedía al general que repitiera. Respiraba hondo y hablaba despacio. Pero lo importante era otra cosa. Javier no apartaba la vista. Miraba directamente al general Al-Jamil, esforzándose por transmitir el mensaje con total sinceridad. El general Al-Jamil observaba atentamente la actitud de Javier. En su torpeza, parecía percibir la honestidad que contenía. Redujo ligeramente la velocidad de su discurso y repitió las partes importantes. Gracias. Si pudiera repetirlo una vez más, ante la educada petición de Javier, el general asintió. Una atmósfera de respeto mutuo comenzaba a crearse. El contraalmirante Valdivia, observando la escena, se sintió invadido por una extraña sensación. Había algo familiar en la mirada de Javier. Entonces, el pasado lo asaltó. Recordó a un joven intérprete que había conocido 20 años atrás, en una misión de paz en Haití. Un infante de marina llamado Arturo Ríos. Arturo, al igual que Javier, era torpe. Pero tenía un don para calmar a la gente y abrir sus corazones. Frente a los tensos lugareños, saludaba con respeto y se esforzaba por comprender sus sentimientos. Gracias a él, negociaciones que parecían imposibles a menudo llegaban a buen puerto. El pecho de Valdivia se oprimió. El recuerdo de no haber podido proteger a aquel compañero lo inundó. En la última operación, podría haber asignado a Arturo a un lugar más seguro, pero obsesionado solo con el éxito de la misión, lo había enviado a la peligrosa vanguardia. Y Arturo Ríos nunca regresó de allí. Valdivia giró ligeramente la cabeza, tratando de ocultar el sentimiento de culpa que ascendía desde lo más profundo de su ser. Habían pasado 20 años, pero el dolor seguía intacto. En ese momento, el capitán de corbeta Héctor Solís interrumpió. Un momento. ¿Está seguro de que está traduciendo correctamente? Su voz estaba teñida de ansiedad. Le aterrorizaba que Javier fuera reconocido, pues eso dejaría al descubierto su propia incompetencia y cobardía. Si se equivoca, todo se acaba. ¿Puede un simple recluta asumir esa responsabilidad? Las palabras de Solís congelaron el ambiente de la sala. Los hombros de Javier se encogieron. En ese instante, la expresión del contraalmirante Valdivia se endureció por primera vez. Su mirada se clavó en Solís. Vio la imagen de alguien que, por salvar su propio honor, estaba dispuesto a destrozar a un subordinado. Esa no era la dignidad de un soldado. Era algo que Arturo Ríos jamás habría hecho. Algo dentro de Valdivia comenzó a resquebrajarse. El muro que había construido sólidamente durante 20 años se tambaleaba. Capitán, la voz de Valdivia sonó grave y baja. Solís giró la cabeza. Déjelo continuar. Fue una orden fría y cortante. El rostro de Solís se contrajo. Javier miró por un instante a Valdivia. En sus ojos, percibió algo diferente. No era hostilidad, sino una especie de apoyo silencioso. El general Al-Jamil reanudó su discurso, y Javier tradujo con aún más cuidado. Seguía sin ser perfecto, pero su sinceridad era innegable. Valdivia, al observarlo, no podía dejar de pensar en su compañero del pasado. ¿Será posible que el hijo de Arturo haya crecido tanto? El pensamiento cruzó su mente. Un nuevo aire comenzaba a fluir en la sala de juntas. La torpe pero sincera traducción de Javier,
La consideración del general Al-Jamil y el silencioso apoyo de Valdivia se entrelazaban. Solo Héctor Solís seguía observando la situación con una expresión de... La reunión se acercaba a su fin y la atmósfera, en general, había mejorado. Gracias a la traducción torpe pero sincera de Javier, ambas partes habían comenzado a entenderse. Pero fue justo en ese momento. La expresión del general Farid Al-Jamil se endureció de repente. Intercambió un susurro rápido con uno de sus ayudantes y volvió a hablar. Javier, al escuchar sus palabras, se puso pálido como la cera. Era un contenido que dudaba en traducir. El general dice que ha recibido informes de que ha habido muchos accidentes de seguridad en esta unidad recientemente. La sala quedó en silencio. La tensión se dibujó en los rostros de los oficiales. Javier continuó traduciendo. Dice que no puede enviar a nuestros soldados a una unidad así. Los ayudantes del general Al-Jamil comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos. Esta vez, su intención de retirarse era real. La atmósfera era diferente a la anterior. Parecía que todo estaba a punto de terminar de verdad. La sala de junta se congeló. El color desapareció de los rostros de todos. La disolución de la base se estaba convirtiendo en una realidad inminente. En ese momento, el capitán de corbeta Héctor Solís se levantó de un salto. Su rostro estaba desfigurado por el pánico. Su carrera estaba al borde del abismo. Un momento, la voz de Solís llenó la sala. Para salvarse, comenzó a clavarle un cuchillo a Javier. La traducción de este recluta no ha sido perfecta. Ha habido errores intermitentes. Javier levantó la cabeza y miró a Solís. Su expresión era de incredulidad. Debemos aclarar de quién es la responsabilidad. Es posible que se haya producido un malentendido debido a una traducción inexperta. La voz de Solís se volvía cada vez más aguda. Para salvarse, necesitaba convertir a alguien en un chivo expiatorio. Justo en ese instante, desde el pasillo se oyó la voz de Mateo Vargas. Estaba hablando en voz alta con otros reclutas fuera de la puerta de la sala. Ese pendejo. Se las ha estado dando de importante desde ayer. Les dije que iba a cagarla. Ven. Ya la cagó. La risa burlona de Mateo llenó el pasillo. Desde el principio debió saber cuál era su lugar. ¿Un pinche lustrabotas metido en asuntos internacionales? El rostro de Javier se volvió aún más pálido. Todo su cuerpo temblaba. Yo solo quería salvar a la gente, murmuró para sus adentros. ¿Y ahora me voy a convertir en el culpable? La desesperación lo inundó. Sentía que su acto de buena fe había puesto a todos en aprietos. El general Al-Jamil y sus ayudantes ya se dirigían hacia la puerta. Héctor Solís seguía acorralando a Javier. Si un recluta actúa por su cuenta de esta manera, toda la unidad queda en ridículo. Los demás oficiales se limitaban a mirarse de reojo. Nadie defendió a Javier. Fue entonces. El contraalmirante Alejandro Valdivia se levantó lentamente de su asiento. Sus movimientos eran pesados y decididos. Todas las miradas se centraron en él. Un momento, la voz de Valdivia era baja, pero dominó toda la sala. La responsabilidad es mía. La sala quedó en un silencio sepulcral. El desconcierto se apoderó del rostro de Solís. Valdivia caminó hacia el general Al-Jamil. Y entonces hizo algo inesperado. Se quitó la gorra. E inclinó la cabeza profundamente. Es cierto que nuestra unidad tiene riesgos, la voz de Valdivia temblaba. Era el momento en que un hombre que había sobrevivido más de 20 años aferrado al honor y la frialdad admitía su propia vergüenza por primera vez. Pero para reducir esos riesgos, seré el primero en cambiar. Su voz estaba cargada de sinceridad. No era una mentira para salvar las apariencias. Como comandante, he fallado. He intentado delegar la responsabilidad en mis subordinados y he ignorado los problemas reales. El general Al-Jamil se detuvo. Su mirada comenzó a cambiar. La intervención de este recluta fue un intento de compensar mis carencias.
Le ruego que reconozca su intención. Valdivia seguía con la cabeza inclinada. Era casi inaudito que un contraalmirante de la Marina mexicana se inclinara de esa manera ante un general extranjero. La expresión del general Al-Jamil cambió por completo. Se acercó a Valdivia y le puso una mano en el hombro. Y con voz áspera, dijo algo. Javier tradujo sus palabras. Yo no exigía seguridad. Exigía responsabilidad real. La mirada del general Al-Jamil se suavizó. Y en usted, la veo. La atmósfera de la sala cambió radicalmente. El general Al-Jamil volvió a sentarse, y sus ayudantes lo siguieron. Continuemos la reunión. Con esa simple frase del general, todos soltaron un suspiro de alivio. Pero Héctor Solís era diferente. Su rostro era una máscara de ira y desesperación. Su plan se había desmoronado por completo. Valdivia, al volver a su asiento, miró a Javier. En su mirada se mezclaban la gratitud y la disculpa. Bien hecho, su voz fue un susurro, pero para Javier sonó como un trueno. La reunión se reanudó. Esta vez, se desarrolló en un ambiente de verdadera cooperación. La traducción de Javier también se volvió cada vez más fluida. Sin embargo, Héctor Solís no se había rendido. Antes de que terminara la reunión, se escabulló silenciosamente. De vuelta en la sala de operaciones, se sentó en su escritorio y sacó unos documentos. Era el borrador de un informe que había preparado por si acaso. El título decía, Informe sobre la responsabilidad en la cancelación del ejercicio de cooperación internacional. El contenido era simple. La causa principal era la traducción inexperta del recluta Javier Ríos y la negligencia en la supervisión del comandante de compañía, Diego Alarcón. Solís comenzó a fotocopiar el documento. Incluso si la reunión terminaba con éxito, podría usarlo para desviar la culpa si surgían problemas más adelante. No voy a permitir que unos imbéciles como estos arruinen mi carrera, murmuró, apretando los dientes. Las palabras que pretendían salvar vidas se estaban convirtiendo en un documento para destruirlas. La verdadera naturaleza de Héctor Solís estaba quedando al descubierto, un cobarde obsesionado con el honor y los resultados, dispuesto a sacrificar a sus subordinados en tiempos de crisis. En el pasillo, Mateo Vargas seguía insultando a Javier frente a otros reclutas. Por culpa de ese tipo, todos vamos a pagar las consecuencias. ¡Qué dolor de cabeza! Su voz estaba llena de celos y complejo de inferioridad. No podía soportar que Javier fuera reconocido. Mientras en la sala de juntas se cerraba una negociación exitosa, detrás de escena, la maldad seguía bullendo. Inmediatamente después de que la reunión concluyera con éxito, el contraalmirante Alejandro Valdivia convocó a sus oficiales a la sala de operaciones. Su expresión era mucho más fría de lo habitual. Siéntense todos. Los oficiales tomaron asiento, nerviosos. En las manos de Valdivia estaba el borrador del informe que Héctor Solís había hecho circular previamente. ¿Qué es esto?, preguntó Valdivia, arrojando los papeles sobre el escritorio. El rostro de Solís se tornó blanco en un instante. ¿Intentaban salvar la base o intentaban salvar su propio honor? La voz de Valdivia era baja pero amenazante. Ninguno de los oficiales respondió. Héctor Solís apenas logró articular palabra. Yo solo gestioné el riesgo según el reglamento, mi contraalmirante. Para prepararme para el peor de los casos. El peor de los casos, la mirada de Valdivia se volvió glacial. ¿A eso le llamas gestionar el riesgo? ¿A presuponer el fracaso desde antes de empezar la reunión y a designar un chivo expiatorio? En ese momento, el teniente Diego Alarcón habló con voz temblorosa. Mi contraalmirante, lo siento. Todas las miradas se posaron en él. El capitán Solís, desde antes de la reunión, nos dijo que asumiéramos el fracaso y que designáramos a los responsables. La confesión de Alarcón llenó la sala. Tan pronto como el recluta Ríos se ofreció a traducir, dijo que si algo salía mal, le echaríamos toda la culpa a él. El rostro de Héctor Solís se puso rojo de furia. Teniente Alarcón, ¿qué está diciendo? Yo también tuve miedo y estuve de acuerdo. Lo siento.
Alarcón bajó la cabeza profundamente. Alejandro Valdivia no toleró más. Levantó el teléfono. Comuníqueme con la oficina del inspector general del cuartel general. Habla el contraalmirante Valdivia. Solicito una investigación y la remoción del cargo. El color desapareció por completo del rostro de Solís. Capitán de corbeta Héctor Solís, por intento de culpar a un subordinado y elaboración de informes falsos. Solicito su inmediata remoción del cargo. Cuando colgó, Valdivia miró a Solís. Se iniciará el proceso para su relevo y una sanción disciplinaria. Héctor Solís intentó aferrarse a su honor hasta el final. Yo no me equivoqué. Lo hice por el bien de la base. Pero nadie lo apoyó. Los demás oficiales desviaron la mirada, y Alarcón seguía con la cabeza gacha. Héctor Solís finalmente se derrumbó por su propio peso. Se dejó caer en la silla, apoyándose con manos temblorosas. El final de Mateo Vargas fue aún más miserable. En cuanto Valdivia confirmó los detalles del acoso a Javier, ordenó que se convocara un comité disciplinario. En la sala de interrogatorios, Mateo al principio se hizo el fuerte. Yo no hice nada malo. Solo es parte del entrenamiento. Pero a medida que aparecían los testimonios de los testigos y las pruebas concretas, su actitud cambió. Entiendo que es difícil para ti porque no te sientes valorado en casa, pero eso no te da derecho a maltratar a otros, le dijo el oficial investigador. Ante esas palabras, Mateo finalmente rompió a llorar. La herida de no ser reconocido en su hogar, que intentaba cubrir con una fachada de fuerza en el ejército, quedó completamente expuesta. El resultado fue claro: por acoso y maltrato colectivo, se le impusieron 30 días de servicio dentro de la base y 2 meses de restricción de salidas. Además, se ordenó su separación de la escuadra y la obligación de recibir reeducación. Y quedaba el castigo más humillante: disculparse oficialmente frente a Javier. En el dormitorio, Mateo se paró frente a Javier e inclinó la cabeza. Los demás reclutas observaban la escena. Lo siento. Me equivoqué. No hubo excusas. Admitió su vergüenza y se inclinó con sinceridad. En ese momento, los reclutas que observaban contuvieron la respiración. Finalmente, estaban viendo cómo se hacía justicia. Valdivia también habló por separado con Diego Alarcón. Entiendo que actuaste con dureza por miedo. Pero a partir de ahora, no uses el miedo para oprimir a la gente. Por primera vez, Alarcón no desvió la mirada e inclinó la cabeza. Lo siento, mi contraalmirante. Fui un cobarde. Su voz contenía un arrepentimiento genuino. Como comandante de esta unidad, se los digo, el honor está para proteger a la gente, no para esconderse detrás de él. La memorable frase de Valdivia resonó en la sala de operaciones. Todos los oficiales se la grabaron en el corazón. Unos días después, Héctor Solís empacó sus cosas y abandonó la base. Quedó en espera de destino mientras aguardaba los resultados de la inspección. Nadie salió a despedirlo. Mateo Vargas también fue transferido a otra unidad para su reeducación. Antes de irse, se acercó a Javier por última vez. Gracias. Y perdona por todo lo que te hice pasar. Fue una disculpa sincera. Una nueva atmósfera comenzó a instalarse en la base. Ya no se usaba el honor como un arma para oprimir a los débiles. Todos los que habían presenciado la victoria de la justicia sintieron una mezcla de alivio y liberación. Una semana después, el acuerdo para el ejercicio de desembarco anfibio en cooperación internacional se cerró definitivamente. En la reunión con el general Farid al-Jamil, se acordaron todas las condiciones y se firmó el contrato. El centro de adiestramiento quedó completamente excluido de la lista de unidades a consolidar. Por el contrario, obtuvo el honor de ser designado como la unidad especializada en ejercicios de cooperación internacional. Todos respiraron aliviados. Pero el verdadero desenlace no fue el éxito operativo, sino el cambio en el corazón de las personas. Una tarde, el contraalmirante Alejandro Valdivia llamó a Javier a su despacho. Javier, nervioso, tocó la puerta. Adelante. Valdivia abrió un cajón de su escritorio y sacó algo.
Era una vieja placa de identificación. Arturo Ríos. Al escuchar ese nombre, los ojos de Javier se abrieron de par en par. Era mi padre, la voz de Valdivia temblaba. Por primera vez, mostró lágrimas. Hace 20 años, tu padre me salvó la vida. Y nunca pude pagar esa deuda. Javier no podía hablar. Sentía el pecho a punto de estallar. Al verte, recuerdo a aquel hombre. Ese deseo de salvar a la gente. Valdivia le entregó la placa a Javier. Vive como tu padre. Aunque tengas miedo, nunca renuncies a la gente. Esa noche, Javier llamó a su madre, Laura. Mamá. Sí, hijo. Hoy por primera vez, no escondí la historia de papá. Al otro lado de la línea, se escuchó el suspiro de su madre. Después de un largo silencio, dijo con la voz ahogada por el llanto, ahora sé que no te derrumbarás. Lágrimas brotaron de los ojos de Javier. Tú tampoco tienes que esconderlo más, mamá. Ya puedo soportarlo. Gracias, hijo mío. Esa noche, Javier tomó una decisión. Aunque le aterrorizara estar frente a los demás, nunca evitaría usar las palabras para salvar a la gente. 2 semanas después, se celebró la ceremonia de graduación. En el patio de armas, los nuevos infantes de Marina estaban formados en filas. Javier estaba entre ellos. En sus palmas aún quedaban manchas de grasa para calzado, pero su expresión era completamente diferente. Ya no bajaba la cabeza ni se escondía. Miraba al frente con orgullo. Después de la ceremonia, en el tablón de anuncios, apareció una nueva frase. Las palabras salvan vidas, el falso honor las esconde. Javier, mirando aquellas palabras, se preguntó de nuevo en su interior. ¿Podré ser alguien que salve a otros? Y esta vez, se respondió a sí mismo. Sí, puedo. Hoy lo he demostrado. El cielo estaba despejado y el viento era cálido. Un nuevo camino se abría ante Javier. El miedo seguía ahí, pero ahora también tenía el valor para superarlo. La voz de su padre ya no era una fuente de tristeza, sino de fuerza. Aunque tenga miedo, no dejaré de hacer lo que sea necesario para salvar a la gente. La promesa de Javier se fundió con la brisa del mar de Campeche. Por último, Javier sacó de su bolsillo 2 placas de identificación. Una era la de su padre. La otra, la suya propia, un regalo del contraalmirante Valdivia. Las 2 placas brillaron bajo el sol. Era el momento en que el pasado y el presente, el padre y el hijo, se conectaban. Javier sonrió y se hizo una promesa más. En el mundo todavía habría mucha gente sufriendo por culpa del falso honor.